Hola, estoy actualizando Photoshop porque me gustaría que veamos cómo funciona la nueva herramienta de reemplazo de cielo de la última actualización. Ya lo instalé, entonces vamos a probarlo ya. Ya tengo abierta mi imagen de una de mis vacaciones y yo creo que puede funcionar muy bien para probar esta opción porque el cielo se ve bastante plano. Te invito a que abras una imagen tuya. La opción está en Edición, Reemplazo de cielo. Yo lo tengo en inglés, pero en español lo encuentras en el mismo lugar. Vamos a probarlo, se está procesando. Ya aparece el cielo. A primera vista o primera impresión me parece que funciona muy bien. Tiene varias opciones, por ejemplo, tiene cielos azules, algunos con nubes. Miren, aquí está con nubes, tiene atardeceres muy coloridos y también tiene amaneceres. Imagino que de alguna forma se pueden colocar imágenes personalizadas. Algo interesante que noto es que al seleccionar una opción cambia la tonalidad completa de la imagen. Por ejemplo, en este atardecer los tonos son rosas y anaranjados. Vamos a seleccionar otro. A ver, este. En este cielo azul, la imagen ya tiene una tonalidad más fría. Pero bueno, vamos a seleccionar uno para nuestra imagen. Creo que este me gusta. Este se ve más creíble. Este también, pero vamos para algo más interesante. Vemos que tienen varias opciones y vamos a acercarnos para ver qué tal funcionan estas opciones. Esta opción dice que es para expandir o contraer las orillas del cielo. Nos que determina dónde inicia y finaliza la imagen del cielo respecto al recorte realizado. Y sí, aquí vemos cómo se aleja o acerca a las orillas. Esta otra opción determina qué tan difuminada está la imagen con respecto a las orillas. Y lo podemos notar en las ramas y en las plantas de este cerro, por ejemplo. Esta opción de brillo evidentemente determina la luminosidad de nuestro cielo. Con la temperatura seleccionamos qué tan frío o cálido se ve el cielo. Vamos a probar la escala. La escala cambia el tamaño de la imagen que estamos usando para reemplazar nuestro cielo, así que vamos a dejarlo así. Quizás no es muy notorio por el color original de la imagen, pero aquí entre los árboles nos está mostrando nuestro atardecer. Bueno, vamos a regresar a las opciones y tenemos también esta opción que es de voltear horizontalmente y lo que hace es reflejar la imagen. Lo vamos a dejar con la orientación original. Vamos a probar esta herramienta pincel de cielo para ajustar los espacios que quedaron entre las hojas de los árboles donde no nos está aplicando nuestro atardecer. Bueno, vamos a empezar a aplicar con el pincel de cielo entre los espacios de los árboles.
sí va apareciendo, pero no me gusta cómo está recortando las orillas. Tiene la opción de quitar, así que vamos a probar a quitar. No me gusta cómo quedó, así que mejor vamos a hacer este ajuste de la manera tradicional. Vámonos a los canales, vamos a seleccionar el que más contraste tenga entre el cielo y los árboles y vamos a ajustar rápidamente los niveles para incrementar el contraste entre claros y oscuros y podamos hacer una selección mejor. Voy a incrementar el contraste utilizando el pincel blanco con la propiedad de capa overlay. Estoy colocando pintura blanca, pueden ver que así aumentamos la diferenciación entre los árboles y el cielo. Se lo voy a poner aquí entre estas hojas, en estos espacios del árbol. Vamos a hacer nuestra selección. Ya está hecha y nos vamos a ir a la capa donde está el cielo. Desactivo el fondo para que vean que esa es la capa. Sí, ahí está. Voy a desactivar la máscara para que vean dónde está nuestro cielo. Voy a comenzar a rellenar los huecos con mi pincel blanco encima de la máscara de la capa donde está el cielo. Está muy alta la opacidad, la voy a reducir. Rellenamos los huequitos de las hojas. Muy bien. Ok. Listo. Voy a hacer unos últimos ajustes de niveles de la imagen. Y se me ocurre que la ajustemos para su uso en redes sociales. Yo creo que sería para Instagram, entonces vamos a usar un formato cuadrado. Ahí está, vamos a hacer una composición con nuestra super imagen. Vamos a ponerle una viñeta. Rapidísimo. Y voy a hacer otro ajuste. Yo creo que le voy a quitar estas ramitas que me parece que están de sobra. Finalmente no usé toda la parte que rellené, pero el ejemplo nos dejó ver qué tan precisa es esta herramienta, que además utiliza Machine Learning para identificar el primer plano y fondo de la imagen, y creo que es bastante impresionante, incluso si consideramos que tal vez tengamos que realizar algunos pequeños retoques. Pero bueno, voy a subir mi imagen a mi cuenta de Instagram, que la verdad estaba muy poco activa, pero bueno, espero que este video sobre cómo utilizar la herramienta de reemplazo de cielo en Photoshop te haya servido. Y si te ha gustado el video, puedes darle like o suscribirte al canal. Bueno, bye.